Fíjate que hay una imagen mental súper poderosa sobre la era industrial venezolana. Si revisamos los archivos históricos del lago de Maracaibo en los años 30, específicamente del campo La Rosa, lo que resalta es un bosque denso. Casi opresivo, ¿no? Exacto, un bosque gris de cabrias de madera y acero, cientos de torres de perforación petrolera que dominaban todo el horizonte. Y con kilómetros de tuberías entrecruzadas por todos lados. Tal cual. Y daba la sensación general de que el agua era simplemente un obstáculo incómodo para llegar a la verdadera riqueza que estaba abajo en el subsuelo. Es que es el registro visual clásico de un modelo extractivo en su etapa más agresiva. O sea, un sistema diseñado puramente para perforar, extraer y transportar recursos finitos. Sin mayor consideración por el ecosistema superficial. Ninguna. Todo el valor estaba bajo tierra. Bueno, hoy vamos a contrastar ese archivo histórico con una propuesta técnica detallada que plantea un escenario diametralmente opuesto. Ajá. Estamos analizando el documento Un giro histórico, el poder del viento y del sol sobre el subsuelo, publicado precisamente hoy, 3 de abril de 2026, por el académico ingeniero Nelson Hernández. Un material fascinante, por cierto. Totalmente. Y la misión de nuestra inmersión hoy no es simplemente quedarnos en la superficie del debate ecológico, sino diseccionar la viabilidad técnica, espacial y, bueno, la estrategia de transformar este histórico corazón petrolero de Venezuela en un hub mundial de energía renovable. Y no es cualquier transformación, es un cambio a nivel estructural inmenso. Bien, analicemos esto por partes. ¿Es realmente posible que el aire y la superficie del lago superen el poder energético que ha estado oculto en su subsuelo durante un siglo? Mira, si conectamos esto con el panorama general, para entender cómo ejecutar ese cambio, primero hay que entender la revolución de pensamiento que propone el documento. Claro, no es solo cambiar las máquinas. Exacto. Es cambiar la forma de entender el origen de la energía. Durante 100 años, operamos bajo la lógica del oro negro. O sea, una extracción de energía profunda, intensiva y basada en recursos finitos con un alto costo ambiental acumulado. Claro, el petróleo es extremadamente denso en energía, pero requiere exploración profunda, perforación, bombeo continuo, refinación. Es una cadena de fricción constante. La propuesta aquí es invertir eso. Pasar de lo agotable a lo inagotable, capturando la energía en la superficie con paneles y en el aire con el viento. O sea, ya no necesitas perforar las entrañas de la Tierra, basta con mirar hacia arriba. Es como, a ver, imagínate que durante un siglo hubiéramos estado cavando desesperadamente buscando un tesoro enterrado, arruinando todo el jardín en el proceso. Ajá. Cuando todo este tiempo caía una lluvia de oro sobre nuestras cabezas y solo necesitábamos salir con un balde a recolectarla. Esa es una analogía perfecta. Ya no necesitas romper la corteza terrestre. Pero, a ver, la analogía poética está buenísima, pero vamos a meterle la lupa a los números duros, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Claro, hay que ver si el viento puede competir con la densidad del petróleo. Exacto. El documento cruza los datos de una turbina eólica marina moderna de unos 12 megavatios contra el rendimiento de un pozo petrolero promedio en el lago Wade. Y el gran momento revelador para nuestra audiencia está justo en esa matemática. Una sola de estas turbinas genera unos 42.048 megavatios hora al año. Ajá. Si tomas un pozo promedio ahí mismo en el lago, produciendo unos 200 barriles diarios, te genera apenas 37.230 megavatios hora al año. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un solo aerogenerador produce un 13% más de energía útil que un pozo sacando 200 barriles todos los días? Así es. Un solo mástil con sus aspas supera un pozo activo. Y si hablamos de energía solar, necesitarías unas 35 hectáreas de paneles para igualar ese mismo pozo. ¡Wow! Sí, a escala industrial, con apenas 50 turbinas eólicas, está sustituyendo la energía equivalente a 10.000 barriles diarios de petróleo. Pero, ¿cómo comparamos directamente la electricidad del viento con barriles de crudo viscoso? O sea, ¿no es hacer un poquito de trampa en la matemática? El petróleo te da energía base, lo puedes quemar a las 3 de la mañana si quieres. El viento es intermitente. Es una duda súper válida, pero un documento es muy riguroso con esto. Lo fascinante aquí es cómo las métricas de eficiencia inclinan la balanza hacia lo renovable. Por la termodinámica. Exactamente. El cálculo considera un 30% de eficiencia térmica para el petróleo. O sea, el ciclo de Carnot no perdona a nadie. Es implacable. Totalmente.
Cuando quemas ese crudo en una planta termoeléctrica para generar electricidad, pierdes muchísima energía en forma de calor residual. Se disipa en la atmósfera. Ah, claro. De cada 100 unidades de energía en el barril, pierdes 70 y solo aprovechas 30. En cambio, el viento se salta la combustión por completo. Tal cual, la conversión del movimiento del rotor a electricidad es muchísimo más directa. 50 aerogeneradores frente a 10.000 barriles diarios. El contraste es brutal. Pero eso nos lleva a otro punto, el espacio físico. Que es un temazo en el lago. Claro, porque 50 torres inmensas no se pueden poner pegaditas unas de las otras. No, el efecto estela te obliga a separarlas. ¿Entonces no terminaríamos creando un nuevo laberinto industrial que vuelva a asfixiar el lago? Uno pensaría eso, pero la huella territorial cuenta otra historia. Fíjate, un campo petrolero tradicional para sacar esos 10.000 barriles requiere un polígono de unos 400 kilómetros cuadrados. Y es un espacio abarrotado, ¿no? Lleno de tuberías, cables submarinos, estaciones de flujo. Sí, interviene todo el lecho del lago. En cambio, el parque eólico equivalente, con sus 50 turbinas, ocupa apenas unos 120 kilómetros cuadrados. Es menos de un tercio del espacio. Y aquí viene el dato más impactante para los pescadores y navegantes. En un parque eólico moderno, el 98% del área sigue siendo agua libre. Agua libre, o sea, navegable. Completamente. La única estructura física real a nivel del agua son los monopilotes de cada turbina. ¡Wow! Esto es el equivalente arquitectónico a demoler un laberinto gigante de fábricas ruidosas para reemplazarlo por un puñado de columnas superdelgadas. Y dejas todo el piso de abajo libre para que la gente vuelva a pasear. Exacto. Se le devolvería a la vida lacustre cerca del 70% del espacio que hoy está secuestrado por infraestructura petrolera obsoleta. Imagínate el impacto visual. Botes de pesca conviviendo pacíficamente bajo los molinos sin enganchar las redes en tuberías oxidadas. Esa es la visión. Ahora, teniendo claro esto del espacio y la eficiencia en cuanto al viento, enfoquémonos en el Zulia y su otro gran recurso, el sol. La radiación solar allá es tremenda. Sí, el estado Zulia tiene una de las radiaciones más potentes del planeta. Hablamos de promedios entre 5,5 y 6,2 horas solares pico. Es un privilegio geográfico. Pero hay un obstáculo técnico escondido ahí, las altísimas temperaturas. En Maracaibo rondan los 35 a 40 grados centígrados, fácilmente. Y eso plantea una pregunta fundamental. Claro, porque uno pensaría que más calor equivale a más energía solar, pero he leído que los paneles solares en realidad odian el calor extremo, pierden eficiencia. ¿Cómo resuelve esto el documento? Es un problema de ingeniería muy real. El calor intenso degrada la eficiencia de las celdas de silicio. Si las pones en tierra firme, el rendimiento se desploma. Funcionan casi como el radiador de un carro. Necesitan disipar el calor ambiental. Tal cual. Por eso el documento advierte que no es solo poner paneles y ya. Hay que diseñar un sistema con un performance ratio específico para el trópico. Y la solución que plantean es brillante. Paneles solares flotantes sobre el lago. Ah, claro. El agua actúa como un disipador de calor gigante. Exactamente. La inmensa masa térmica del lago, junto con la evaporación constante, refrigera pasivamente la parte trasera de los paneles. Es usar la propia hidrodinámica del lago para proteger la electrónica. Una sinergia perfecta. Bueno, una vez resueltos estos retos locales, vamos al panorama macro. ¿Cómo afecta esto a toda Venezuela? Porque el documento habla de escalar esto a la costa oriental del lago. Sí, instalaron unos 3 gigavatios de eólica o 5 de solar. O sea, sustituir la producción de un campo gigante e inyectar eso a la red. Eso cubriría de golpe entre el 10 y el 12% del consumo eléctrico anual de toda Venezuela. Hablamos de seguridad energética inmediata. Pero aquí hay un problema. Si tienes toda esa electricidad de golpe, al mediodía, vas a saturar las líneas de alta tensión. ¿Qué haces con tanta energía excedente? Y ese es el puente lógico hacia el gran salto del proyecto. La producción de hidrógeno verde. Ah, el famoso H2V. Sí. No puedes almacenar gigavatios en baterías de litio por meses. Necesitas usar esa electricidad excedente en procesos de electrólisis para separar el hidrógeno del lago. Claro, porque la angustia pesada y los barcos transoceánicos necesitan un combustible químico, no baterías, que pesarían demasiado. Tal cual. Y fíjate cómo esto transforma a Venezuela. No se trata de destruir la industria energética del país, se trata de evolucionarla. Porque la infraestructura ya existe, ¿no? Esa es la clave.
Ya tenemos puertos de aguas profundas en el lago, redes de tuberías, terminales de embarque. Solo tienes que convertir los excedentes eléctricos en hidrógeno verde y exportarlo por las mismas vías. Es impresionante la elegancia de la solución. O sea, es un reciclaje de infraestructura literal, usar las venas abiertas de la vieja industria petrolera para bombear el combustible limpio del futuro. Y manteniendo a Venezuela como una potencia exportadora, pero ahora sin la huella de carbono. Es eficiente. Recuperando además el agua para la pesca y posicionando al país hacia la exportación de hidrógeno verde. Sí, los números son irrefutables. Pero, si me permites, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que va más allá de la ingeniería. Adelante. Si esta transformación se concreta, ¿qué pasará con la profunda identidad cultural de una región que se autodenominó durante generaciones con el orgullo del oro negro? Es una gran pregunta. En el futuro, cuando los viejos balancines y las cabrias sean solo piezas de museo oxidadas y tengamos colosales turbinas eólicas flotantes, ¿cómo reescribirá su folclore, su gaita y su historia la gente del Zulia? Ahora que su riqueza ya no brotará de las sombras de la tierra, sino de la luz del cielo. ¡Guau! Es un pensamiento sumamente provocador para cerrar nuestro análisis de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta inmersión. A seguir cuestionando y aprendiendo. Hasta la próxima.